Muchos defensores de la filosofía comparada, entre los que me cuento, y naturalmente de la mitología comparada, bueno, de la religión comparada, defienden que la verdadera filosofía, sin irnos a fases previas del comparatismo como Max Mill, etc., la verdadera filosofía es filosofía comparada. Para Eugenio Dors, la verdadera filosofía, el verdadero pensamiento, es el diálogo. No es casual que Platón escribiera en diálogos, aunque ya sabemos de qué capciosa manera los desarrollaba. Para Dors, la filosofía, la verdadera filosofía, es diálogo, es pensar con alguien. No sé por dónde me he quedado, pero como se ha cambiado el rollo, me he podido levantar para el libro que me faltaba y que, como decía, se desmitifica de alguna manera en este volumen. Nos presenta la etapa catalana y catalanista de Dors bajo el patrocinio de Prat de la Riba, que es el que crea la idea de que Cataluña es una nación, la nacionalidad catalana, que a Tomàs Garcés se le queda pequeña. Él ya no quiere una nacionalidad, él quiere... Rubió y Ors decía que lo que había que hacer era una gran cultura catalana que fuera honrada en el resto del mundo, porque ellos no tenían ni barcos ni armas como para hacerse un estado. Eso había que... ni tierras, eso había que desecharlo. La idea de un estado catalán, Rubió y Ors, el antepasado del familiar de Dors, eso no lo veía de ninguna manera. Prat de la Riba ve, en cambio, la posibilidad de una nacionalidad que se integre en una federación ibérica, y eso ya a Tomàs Garcés y a esa segunda generación del novecentismo, si queremos, eso se le queda pequeño. Si es que existe una segunda generación del novecentismo, eso se le queda pequeño y quieren ya un Estado, el Estado catalán. Ya tienen otros pensadores que van más allá de Prat de la Riba, pero Prat de la Riba evidentemente es el culpable de todo, es el iniciador de todo y es el padrino, el protector de Dors. Y dice Guillermo Díaz Plaja: la muerte de Enric Prat de la Riba en 1917 colocó la dirección de la política cultural de la mancomunidad catalana en las manos de don Josep Puig i Cadafalch. Grandísimo arquitecto que, como sabemos, bueno, no adelantemos acontecimientos, claro, luego vuelve durante el franquismo y no le dejan ser arquitecto, es una barbaridad, y tiene que refugiarse en el Instituto de Estudios Catalanes, tiene que refugiarse en estas instituciones que seguían existiendo, se habían creado en este tiempo del Renacimiento, de esa segunda fase del Renacimiento más nacionalista. Y bueno, allí acabó refugiado Puig i Cadafalch, pero en este momento Puig i Cadafalch tiene un poder inmenso. Por cierto, que tiene una historia de la arquitectura verdaderamente impresionante, de la que yo solo he visto un volumen digitalizado. Solo he llegado a ver un volumen digital sobre el mueble. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, como nacionalista era bastante quijotesco, en el sentido de que es un hombre capaz de hacer una enciclopedia de la arquitectura, una historia de la arquitectura como la que he visto, y al mismo tiempo, bueno, lo que dice aquí Guillermo Díaz Plaja. La muerte de Enric Prat de la Riba en 1917 colocó la dirección de la política cultural de la Mancomunitat en las manos de don Josep Puig i Cadafalch. La acción paternal que Prat había ejercitado en relación con Eugenio Dors empezó a cambiar de rumbo, dejando crecer en torno a Xenius una vasta operación de descrédito que terminó con su tarea oficial como director de instrucción pública de la Mancomunitat de Cataluña. La defenestración de Xenius titula... sí, la defenestració de Xenius titula Guillermo Díaz Plaja esta sección. Hasta entonces, bueno, por cierto, hay imágenes por todas partes. Hasta entonces había tenido sus ideas sobre educación. Ahí me encantaría encontrar una
en la que quiere mandar a los estudiantes, él ve necesario ese exilio, él ve necesario que los estudiantes sean amores quiente exules. Bueno, él no lo dice, eso es algo que repetíamos mucho en el Colegio de España, que está desde luego en las aspiraciones de estos catalanistas como Dors en este momento y como el doctor Diego Ruiz Rodríguez, que por cierto engaña de alguna manera a Senius, y ese libro no lo he traído, podría tratarlo cuando trate a Diego Ruiz Rodríguez, pero es cierto, no me acordaba, que le hace hacer un prólogo, o sea, le invita a escribir un prólogo de un libro de cuentos, cuentos de un filósofo, que parecen bien intencionados y neutros, pero que son un ataque salvaje a muchos intelectuales con los que Dors evidentemente tiene amplia posibilidad de caer en desgracia. Esto es lo que decía al principio, que a Dors le encanta hacer esta síntesis y esta escritura aforística. Esta tipografía recuerda sin duda a la del Monumento al Pensamiento orsiano. Es la primera página con texto de La historia del mundo en 500 palabras. Bueno, aquí tiene también la oceanografía del tedio, historia de las esparragueras. No sé si se habrá leído bien porque hay un poco de sombra. No, gracias justamente a calendas y figuras, exorcismo del tiempo y del espacio, punto, que sobre mejor bien que la tierra nos sabemos fincados y de mejor caudal herederos, instalados definitivamente en la cultura, en su perenne ecumenicidad, conciliaremos estatua griega y derecho romano, libertad y misión, pontificado e imperio, campanas y máquinas. Vamos a hacer lo que entre naciones y protestas el Renacimiento no pudo. Vamos a lograr una civilización de eviterna estructura. Es lo que dice este texto. Porque cuando lo defenestran del catalanismo, él que ya era cosmopolita, internacionalista, acaba convirtiéndose plenamente en imperialista. Él lo que quiere es un Mediterráneo, pero no un Mediterráneo de pescadores con barretinas, un Mediterráneo romano, griego, helénico, imperial. Por eso se lleva a su bien plantada a Italia. Él lo que quiere es una cultura plenamente goetheana, que por cierto que ya es llamativo que tenga que venir desde Alemania para crearnos este Mediterráneo cultural que nosotros evidentemente teníamos olvidado porque solo lo usábamos para tener pescadores primero y luego chiringuitos y espetos, etc. Estaba seguramente buscando algo que hay en este riquísimo volumen y ahora... Ah, sí, ya recuerdo. Los consejos para los jóvenes, que sí, sus programas para que se vayan por ahí a estudiar. Y creo que no, lo que quería era simplemente traer una cita muy curiosa sobre cómo debería hacerse esa... Ah, sí, aquí está. Esto es de... Bueno, no viene identificado, lo saca de la monografía de Jardí sobre Eugenio Dors. Otro de los aspectos, dice Díaz Plaja, en los que insiste Dors, es el de la política de ampliación de estudios en el extranjero, es lo que estaba diciendo. Por cierto, claro, hay que decir que Diego Ruiz Rodríguez es un bolonio orgullosísimo, es un bolonio que, a pesar de que renunció a su plaza porque iban a hacerle un proceso interno en el colegio porque pertenecía a una sociedad secreta que no era la masonería, eran una especie de comuneros, eran los nietos de Carducci, o los hijos, porque su obra se llama Nieto de Carducci, pero creo que era Hijos de Carducci. Bueno, una sociedad literaria que tenía a Carducci como modelo, no era nada masónico, pero era una sociedad secreta. Entonces él, antes de causar un escándalo en el colegio, se va de él por libre voluntad y siempre habla maravillas del colegio. Dice que los españoles piensan con el bulbo raquídeo en lugar de con el cerebro, pero que si alguna esperanza hay de salvar España es el Colegio de España, es mandarlos a una institución semejante al Colegio de España o al propio Colegio de España. Igualmente Dors, también en este ambiente
de catalanidad crítica con España, sí, pero catalanidad, pero ante todo crítica con España, que es también lo que está en Unamuno, en todos los novecentistas, en todos los 98istas, en todos estos, digámoslo, con una palabra planiana, con una palabra de Josep Pla, genialistas. De todos estos genialistas está la crítica de España más que la exaltación de una identidad periférica, porque eso es una cosa romántica o posromántica, eso se lo dejamos a Rosalía de Castro. En los que insiste Dors es, por cierto, que cuando trate de ella, contundente la respuesta que le da a su anticastellanismo Madariaga. Bueno, insiste Dors es el de la política de ampliación de estudios en el extranjero. Y dice Dors: a cualquier tentativa catalana de enseñanza superior debe preceder un largo periodo de organización catalana de la emigración escolar. Estudiantes en París, estudiantes en Berna, estudiantes en Kiel y en New Jersey. Y uno se pregunta, ¿y por qué New Jersey? O sea, claro, hoy día uno no sé qué habrá allí, pero bueno, indudablemente, sí, claro, campus, ahí está. Claro, cuando uno piensa en New Jersey, no sé, el muchacho de Karate Kid viene de New Jersey y Los Soprano, pero ¿por qué piensa en New Jersey? Ors, es bastante extravagante. Berna, Kiel y New Jersey. Bueno, eso conviene para que mañana nos encontremos con profesores, con verdaderos profesores en Barcelona. ¿Quiere decirse que nada haya por hacer entre la Universidad Gregaria y el estudioso destierro temporal de los escogidos? Bueno, él ha vivido en Alemania, ha vivido, bueno, en Italia ya lo hemos visto, aunque a Italia va ante todo como fascista. Ha vivido en buena parte de Europa, es una figura internacional. Bueno, en este momento poco, todavía no. Pero el internacionalismo de Dors se lleva a la práctica, como el de Madariaga, él también es un europeo, Dors es un europeo. Pero es que además quiere irse a New Jersey, y no sé por qué, la verdad, no sé qué asunto extraño tendrá en New Jersey, en Nueva Jersey. Eso conviene para que haya profesores en Barcelona. Yo imagino algo que a mis luces habría de prestar gran utilidad. Una institución intermedia que, realizando entre los alumnos de la universidad una primera selección, les preparase con economía de esfuerzo a la disciplina de los años de viaje y los recogiera, a lo menos como amigos, a la vuelta de estos. Vamos, quedar como amigos. Una plaza no, pero muy amigos. Quedamos muy amigos. Imagino, al menos como amigos, a la vuelta de estos. Imagino un internado libre, de proporciones reducidísimas. Bueno, no sé si hasta cierto punto la krausista residencia de estudiantes se parece a esto de lo que estaba hablando. Imagino un internado libre, de proporciones reducidísimas, con una veintena de alumnos y una docena escasa de profesores, o mejor dicho, de directores de estudios, mediados entre nacionales y extranjeros, con lo cual uno se pregunta, si ya se traen los maestros del extranjero, ¿para qué hace falta que se vayan? Con una biblioteca y maestros de todo el mundo que van a visitarlos, la obligación bueno, es relativa. Aunque, dada la dificultad de semejante institución, que desde que la propuso Dors parece que nadie... El Colegio de España y otras instituciones similares cumplen una función muy necesaria, porque eso de que los alumnos españoles entren en convivencia con los maestros y los pensadores de otros países, me parece que esto que propone Dors, no lo sé, quizás sale demasiado caro, no se ha hecho, es una idea a la que se ha renunciado. Un internado libre, reducidísimo, vamos, es el Colegio de España, solo que fuera en Barcelona. Y además, ¿para qué van a salir de Barcelona luego si ya tienen ahí a los maestros extranjeros? Profesores entre nacionales y extranjeros. Y en un ambiente general de calma, de disciplina, de distinción social y de idealismo, con una buena biblioteca, para mí es lo fundamental, y otros medios de trabajo, conviviesen estudiantes y maestros, trabajando estos en la compañía de aquellos y con su ayuda, con lo que se cumpliría la indispensable iniciación
a los métodos, entendemos que todo esto es una traducción del catalán, claro, a los métodos y preparándose los alumnos por medio del cultivo de las ciencias, de las lenguas y aun de los modales selectos y de los elegantes deportes. Una infanta de España dijo que el Colegio de España de Bolonia era una escuela de príncipes, era algo así, quería Dors. Y aun de los modales selectos y de los elegantes deportes, yo qué sé, equitación, esgrima, o remo, ¿verdad? Como en Inglaterra, como en Eton. Que todo eso fuera preparación a los años de viaje, cuya duración de esta suerte podría reducirse mucho o anularse, pero claro, es que esto que propone es una utopía, o bien son los colegios que ya existen, pero llevarlos a Barcelona, que ni hay espacio, ni hay dinero, ni hay lugar, ni hay ganas, desde luego, ni hay ganas. Bueno, pues en estas cosas estaba Dors, bajo la égida, bajo la protección de Prat de la Riba, a quien luego, claro, después de muerto, dice que Prat de la Riba se alistó en nuestras filas, y es algo que le ridiculiza y que le afea Tomás Garcés, que Prat de la Riba se entusiasmó con la idea de Dors. Era al contrario, Prat de la Riba alistó en sus filas a un entusiasta Dors. O sea, con Prat de la Riba, muy bien, que puede ser algo bastante paradójico para alguien que luego se hace imperialista y además aquí se disimula de la franquista y fascista. Pues estaba muy bien con Prat de la Riba, y cuando llega Puig i Cadafalch todo se tuerce y acaban echándolo. Y según Guillermo Díaz Plaja, eso es lo que refleja, pero fundamental y principalmente, esta obra que traigo, sí, traducida. En general he preferido mostrar la obra catalana en catalán y la obra castellana en castellano. Vale, esto es una traducción, es el teatro de Eugeni, o sea, tiene diálogos, pero también tiene teatro. Este es el teatro de Eugeni Dors, que por cierto, aquí en el retrato aparece así con una buena pelambre, y luego ya, bueno, en fin, aparece un poco más perjudicado en la foto que debería ser más comercial, pero curiosamente la que podría ser más comercial, o quizá no, quizá vende más este aspecto decrépito y demacrado, como de un Borges. Quizá esto vende más para el público al que va destinado, probablemente. Porque claro, este petimetre, este pollo, pues que parece Ganivet además, pero no es Ganivet, es muy parecido, pero es Dors. Es Dors, es un óleo. Este es el teatro de Dors, en la benemérita colección Novelas y Cuentos de Emesa, editorial Magisterio Español, Sociedad Anónima, con un estudio preliminar de Rafael Gibert, catedrático, bueno, Gibert, como alcalde Gibert, como Jacobo Alcalde Gibert, catedrático de Historia del Derecho Español en la Universidad de Granada. Bueno, colección Novelas y Cuentos, fundada en 1929 por Goiti, portada Argé, grupo de derechos de los herederos de Eugenio Dors, que son bastantes. Estoy buscando de quién es la traducción. Este libro además se me ha traspapelado. Bueno, pues entiendo que del propio, supongo que el propio autor del estudio preliminar, que es Rafael Gibert, además lo firma en la herradura. Bueno, esta obra es el nuevo Prometeo encadenado, a la que sigue el Guillermo Tell, que es una obra política que tiene que ver con Schiller, con Kleist, con von Kleist, y que anuncia el Guillermo Tell, también político, de Alfonso Sastre. Guillermo Tell tiene Los ojos tristes, pues antes de él está el Guillermo Tell de Eugenio Dors. Pero la obra que aparece desmitificada aquí en la biografía, en la monografía El combate por la luz de Guillermo Díaz Plaja, es el nuevo Prometeo encadenado, que es una obra muy solemne, muy romántica, muy beethoveniana, en la que se insiste en la importancia del autor, que autoridad viene de autor. Prometeo encadenado, en suma, es él.
es el creador, es ese creador romántico que, desprovisto de la ironía romántica, ha dado en ese novecentismo. De acuerdo, es una obra muy solemne sobre el creador, como Prometeo, pero bueno, la introducción aquí es más, el estudio de Gibert es más moderado, aunque naturalmente hace alusión a la anécdota histórica, pero la versión de Guillermo Díaz Plaja es plenamente desmitificadora, porque no solo concluye que él es Prometeo condenado por los dioses del Instituto de la Mancomunidad Catalana, o sea, que esto hace referencia a una defenestración burocrática, a una caída en desgracia burocrática, y que él es Prometeo, víctima de la injusticia de los dioses que le han quitado su puesto en las bibliotecas catalanas. Pero es que además Guillermo Díaz Plaja concluye que las Oceánidas, las famosas Oceánidas, que dan nombre a la serie de sus novelas, las Oceánidas, de las cuales Lidia de Cadaqués es la cuarta Oceánida. Las otras Oceánidas son Sigé, bueno, las novelas de Eugenio d'Ors se llaman Oceánidas. Y él concluye que ese término Oceánidas, que además tiene que ver con el mito de Prometeo, porque son las que se lamentan de Prometeo, que esas Oceánidas en principio en su peculiar código literario vital son las bibliotecarias que lamentan su defenestración. Esto es una desmitificación tremenda, desde luego. No sé si lo voy a... porque esto lo cuenta antes de contar la defenestración. Habla de las Oceánidas antes de la defenestración. Pero bueno, que es algo, como mucho en este libro, que de un plumazo bueno, en fin, desmitifica a d'Ors o le hace una crítica que lo deja temblando. Las Oceánidas en principio serían las bibliotecarias que lamentan su pérdida, lamentan que Xenius se vaya, pero claro, más desmitificador es aún la visión que tiene sobre esta cuarta Oceánida, que yo calificaría como el libro negro de Eugenio d'Ors. Es el libro más siniestro de todos los suyos, y el que, claro, d'Ors es un imperialista goetheano. Eso lo lleva a una clara connivencia con el fascismo, eso lo lleva a vestirse de fascista para encontrarse con el rey emperador en Italia. Con el duce no hay fotografías, hay solo Casa Real, pero él va con una boina en el galón. Todo lo que haya podido escribir d'Ors que pueda entenderse como una convivencia en esas ansias imperiales, como una convivencia con el mefítico régimen fascista, por más que esté templado por lo católico, el nacionalcatolicismo, el catolicismo de d'Ors, que tiene es una de sus constantes, el catolicismo. Él quiere una cultura católica, es decir, universal, porque católico, católicos, católico es aquello que se dirige al todo, lo universal, catá y holos, todo. Esa parte, precisamente, del monumento al pensamiento orsiano que se encuentra frente al Museo del Prado, fue vandalizada y le hicieron una pintada. La cultura tiene que ser católica, es decir, universal. Le pusieron un interrogante en rojo. ¿Qué es esto de católica? ¿Qué es esto? Que no habéis leído a d'Ors y no sabéis qué quiere decir católico. Católico quiere decir universal, ese es el sentido de su imperialismo. Y se restauró de una manera genial, porque yo he visto las fotografías, pero he visto las fotografías de la pintada y he visto el monumento en fecha posterior y no hay ni rastro, no hay ni traza. Lo hicieron muy bien, Tanto los que limpiaron como lo hicieron mal porque hicieron una chapuza y se pudo ir. El catolicismo es un término fundamental en d'Ors. Y como sabemos, el fascismo en España, frente al fascismo original, que parte de un Mussolini completamente comecuras y atrabiliario, con todo lo que suponga la idea de Dios. El fascismo español es católico en el sentido usual, en el sentido de devoción
y fidelidad al Papa de Roma, pero también es un poco católico en el sentido dorsiano, y desde luego Dors tiene un sentido particular de católico que es universal. Entonces, como digo, todos los escritos que puedan ser fascistas en la obra de Dors se atemperan por ese catolicismo en lo universal, ese italianismo al fin y al cabo que remite a Goethe, ese meridionalismo, esa mediterraneidad mucho más templada, pacífica. Si hay un libro negro, si hay un libro que nos escandaliza, nos horroriza, nos hiela la sangre, nos estremece, es este Lidia de Cadaqués. Porque trata con un problema que sigue existiendo hoy, para el que no hay cura, para el que no hay realmente una sola actitud, para el que no hay una salvación unívoca, que es la enfermedad mental. Al igual que nos horroriza y es que nos hiela la sangre ver lo que hizo Gregorio Marañón con los locos de Toledo, que es que los disfrazó de un apostolado del Greco, los disfrazó de apóstoles del Greco y les hizo unas fotos a los locos de Toledo intentando defender que el Greco seguramente había tenido modelos muy semejantes del hospital del Nuncio, que seguramente el Greco habría hecho lo mismo que él con la cámara fotográfica, solo que el Greco con los pinceles había cogido a unos locos y los había retratado, los había inmortalizado. Lidia de Cadaqués también es un personaje real con una enfermedad mental de la que Dors hace literatura. No es el único, también se refieren a Lidia de Cadaqués, pero claro, en su estado previo, antes de perder la razón, García Lorca, por supuesto, Dalí. Esto en realidad es un libro de Eugenio Dors y de Salvador Dalí. Es un libro ilustrado por Salvador Dalí. Lamentable, es un libro muy difícil de encontrar, salvo sus primeras ediciones con las ilustraciones de Dalí, y este no contiene, lamentablemente, las ilustraciones de Dalí. Contiene una ilustración en la portada de Carlos Dors. No lo pone, pero está firmado C. Dors. O sea, entiendo Carlos Dors y además 1981. Es una estampa completamente moderna, ediciones de 1982, no tiene nada que ver con el libro de Dors y de Dalí. Es algo que también desmitifica Díaz Plaja, porque dice que, vamos, que esta pescadora, esta patrona de pensión, esta hospedadora un poco improvisada, que creía que la bien plantada era ella. Ella creía que la bien plantada se inspiraba en ella y que leyó toda su vida la obra de Dors en clave, como si fueran mensajes dirigidos a ella, y que había cosas que la ofendían profundamente, como cuando escribió Dors el libro Poussin y el Greco, pensaba que estaba riéndose de dos amigos suyos pescadores con un mote parecido, al Grec en fin, una historia completamente trágica realmente, porque como lo es cualquier obsesión y cualquier locura, nosotros no conocemos la realidad, pero conocemos que los locos no están en un grado de realidad que el nuestro es dudoso, pero el suyo es cierto que es falso y viven en la falsedad. Y alimentar esa irrealidad y hacer literatura de arte es algo estremecedor y terrible y moralmente muy dudoso, tanto más cuanto, como dice Guillermo Díaz Plaja, Dors se olvidó completamente de Lidia de Cadaqués. No le contestó nunca a ninguna de sus frecuentísimas cartas en las que ella interpretaba sus escritos del glosario y sus libros como mensajes dirigidos a ella. Cuando es que encima la vuelve a ver y entonces ahí Lidia de Cadaqués siente que todo se va al garete, que todo
todo se va por el desagüe. Al final hay unas palabras en las que lo llama fillo, lo llama hijo, pero es una historia terrible y, como dice Díaz Plaja, dos